Hablamos acerca de la contracción económica en el contexto internacional, ese panorama adverso. Bolivia no se encuentra en crisis. Un claro ejemplo es que el crecimiento económico del país es favorable y saludable. A continuación también vamos a conocer algunos de estos datos. El modelo económico social productivo implementado desde 2006 en Bolivia ha arrojado resultados importantes. En 2015 la economía mundial alcanzó un crecimiento económico de 3.1%, mientras que la economía de los países emergentes aportaron con el 70% del crecimiento económico mundial, cual Bolivia aportó con el 4.8%. La economía no funciona solamente con extractivismo. La economía boliviana es mucho más que extractivismo. La economía boliviana es mucho más que primario exportadora. Estamos en un entorno capitalista, no nos hemos desprendido del entorno capitalista, somos capitalismo dependiente, pero se trata, ¿no es cierto?, de lograr disminuir esos grados de dependencia que todavía existen hacia las exportaciones, por ejemplo, que tenemos desde nuestro país. Conozcamos datos importantes de la economía boliviana. En 2014 el precio del petróleo era de $93 el barril. El 2015 cae a $48 y para este 2016 disminuye a $26. Por lo que si la economía boliviana fuera totalmente dependiente del precio del petróleo, el crecimiento económico del país debería haber caído drásticamente. Y cuando el petróleo se derrumba a la tercera parte del precio de hace 2 años atrás, la economía se mantiene en 4.3. La caída es de un 17%. Para el analista económico Abraham Pérez, si bien se proyecta un crecimiento económico del 5% para esta gestión, estima que no se podrá alcanzar el mismo. Posiblemente no lleguemos a ese 5%, pero vamos a estar rondando ese 5%, qué sé yo, ¿no?, entre el 4,5 y el 5%, debido a que básicamente ha habido algunas dificultades en el sector agropecuario que ha sido castigado por la sequía. Lo que demuestra que la economía boliviana es más que una economía extractivista y primario exportador, por lo que se está comenzando a diversificar en otras áreas. Recordemos que en los años 90 el 60% de las exportaciones del país eran extractivistas, es decir, minerales y gas. ¿Qué nos está mostrando este cuadro? Un crecimiento de los productos no tradicionales a lo largo de los años, pero con ciertos vaivenes. Las exportaciones han disminuido en ganancia y han crecido en volumen, mientras que las importaciones han crecido en volúmenes. Esto no es del todo malo para nuestro país. Y en las importaciones continúan teniendo un grado relevante las importaciones que tienen que ver con bienes intermedios y también los bienes de capital. La economía boliviana desde hace unos años atrás trabaja en la industrialización de las materias primas, teniendo la industrialización del gas más acelerada que la minería. Somos un gobierno que ha subido las subvenciones, fundamentalmente en el ámbito eléctrico, energético y hidrocarburífero. ¿Para qué? Para que la economía del sector privado se potencie. El sector privado, en mi opinión, está muy lento, muy flojo, no quiere aportar. Yo sé que puede aportar, pero no está siendo muy agresivo en ese sentido, ¿no? El que más agresivo ha sido en los últimos 10 años es la economía del Estado. Una muestra de la buena aplicación del modelo económico social productivo es el incremento del salario mínimo nacional, el que en los años 90 era de 75 bolivianos, y gracias a este nuevo modelo económico, actualmente es de 1.656 bolivianos. Y esto debería seguir subiendo en función del crecimiento de la economía. Hasta el primer cuatrimestre de esta gestión, la deuda externa de Bolivia se encuentra en $5.772 millones, de acuerdo a un informe del Banco Central de Bolivia. En los 90, el 70% del Producto Interno Bruto equivalía a la deuda externa. Somos uno de los países de América Latina con menor deuda externa respecto al Producto Interno Bruto. Actualmente el 19% del Producto Interno Bruto del país representa la deuda externa de Bolivia. En los 80, los 90, que las deudas venían, ¿cierto?, para cubrir déficits fiscales. En esta vez no se está cubriendo con deuda déficit fiscal. En los últimos años, las políticas financieras implementadas, como regular las tasas de interés en las viviendas de interés social, han beneficiado a la población, toda vez que de las ganancias que generan los bancos, el 51% pasan al Estado. Con esto se hacen viviendas, con esto se hacen carreteras, con esto se hacen hospitales, con esto se hacen escuelas para los niños. Por otra parte, a agosto de 2016 respecto a similar periodo de 2015 existe un incremento del 3% en la creación de nuevas empresas en el país. A agosto del 2016 ya hemos rebasado la creación de nuevas empresas registradas en Fundempresa.
Si bien existen reportes de empresas que se habrían cerrado, en economía el fenómeno es conocido como la destrucción positiva. Las actividades económicas deben renovarse. Esperemos que más bien que las que se estén abriendo sean iniciativas que, ¿no?, renovadoras, ¿no?, o innovadoras, porque tener empresas muy obsoletas, ya no son competitivas tanto en mercado interno como en mercado externo. Si bien se detectó una disminución en la inversión extranjera en el país en lo que va del año, está siendo compensada por inversiones públicas realizadas por el gobierno central. ¿Cómo contrarrestar, ¿no es cierto?, a esta posible disminución de la inversión extranjera directa? Pues Yacimiento está invirtiendo. Por lo que podemos decir que la economía boliviana no tiene una política de Estado empresario o neocapitalismo de Estado, ya que no se busca beneficiar a un solo segmento poblacional o a una burguesía.